En esta cuestión del divorcio express que se leyó por muchos lados, y yo imagino express es como que divorcio rápido, ¿pero será así? Sí, en realidad esto se da en el marco de una reforma del Código Civil y Comercial que fue presentado en la jornada de ayer por la Presidenta y también el presidente de la Corte, Lorenzetti. Son muchas las modificaciones que quieren implementar en el Código Civil, que aproximadamente dicen dentro de unos 60 días podría llegar al Congreso de la Nación. Hay ventajas en el tema separaciones, también en adopciones, pero vamos a ahondar un poquito más adelante. Bueno, ya vamos a estar con especialistas tratando este tema, pero Fabi, ¿tenés un informe para presentarnos? Hay un informecito, un poco machista el informecito, ¿eh? Guarda, yo no tengo nada que ver. Cualquier parecido con la realidad de este informe es pura coincidencia. Veamos de qué se trata, dale. Hacete las valijas, dejá la llave del auto ahí y rajá de casa, nena. La frase se va a poder repetir con todas las de la ley, con la reforma del Código Civil que quiere impulsar la Presidenta. Gracias, Cris. A partir de ahora, siempre y cuando el Congreso lo apruebe, levanten las manos, chicos. Solo va a alcanzar con que uno de los dos quiera divorciarse para mirar fútbol todo el día y decirle chau, 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 chau al matrimonio. Además, ya no le voy a tener que explicar al juez por qué me quiero separar. Porque no la aguanto más. Ni esperar 3 años. Las causas no serán discutidas y no le vamos a dar explicaciones a nadie. Así es. Más porque yo quiero que te vayas. Así es. Palo y a la bolsa. Lo mío es mío y si te he visto no me acuerdo. ¡Vamos, Cristina! ¡Esa es la presi que queremos! Gracias. No sé si machista, te digo, hay muchas aristas que podemos llegar a discutir. No coincido para nada con la demasiado producción, simple me pareció. No coincido en absoluto. Si lo escribiste vos, se resuelve Nacho. muy rápido. No, la verdad que... cuestión, Lo escribiste a vos, través del Nacho. tema. Yo no coincido en absoluto. El mail me llegó, Nacho Me Negri. hace acordar a un amigo nuestro que vive acá ruido. Ignacio Me hace Negri. acordar a un amigo On mío que- 24 Que dice. después aparecerá, pero no. Voy a tener que pensar que tiene razón, que fuiste a un colegio de varones solos. Pero bueno, la idea es presentarlo de manera informal para después empezar a hablar de lo que verdaderamente va a suceder. Te quiero comentar, Anita, antes de hablar del tema, algunos datos. Sí. Desde 1936 hubo 7 intentos de reforma del Código Civil. Ninguno llegó a buen puerto. Y participaron más de 100 juristas en este código, o sea que es algo bastante plural, bastante federal, porque lo hicieron juristas de todo el país, de todas las provincias. Habrá que ver si llega a buen puerto, ¿no? Sí, pensando un poco también, esto se me ocurre decir que puede ya ser necesario, pero qué mejor que lo charlemos con Gustavo Antelo. Bienvenido y gracias por haber venido, Gustavo. Hola, buenos días, chicos. ¿Qué tal? Bueno, abogado y aparte dedicado a familia, me estabas contando recién, así Sí, que tenés la posta de esta realidad. No, la posta no. Un poco de experiencia y Sí. de conocer casos y gente, pero bueno. Sí, bueno, muchos está diciendo, imagínate que lo podemos tomar a chanza, podemos tomarlo como Y está más bien. simple, pero la cuestión del divorcio creo que es bastante compleja, sobre todo cuando hay partes que no están de acuerdo, cuando hay hijos, pero hoy por hoy la reforma, ¿era necesaria? La reforma es necesaria, hace años que se viene tratando y se viene intentando lograr convencer al legislador de que se ayorne, de que busque incorporar al texto positivo del Código Civil o pautas constitucionales o pautas supraconstitucionales que están incluidas en la Constitución, en el artículo 75, inciso 22, que avalan o sostienen pretensiones como la que en principio dio motivo a esta entrevista, que es el fallo de la doctora Vítor y del colegiado 7, y que ya fue precedido por otros fallos también del Rosario, del doctor Duto, que ya hace 6 años que viene sosteniendo este criterio de avanzada, llamémosle, y que tiene recepción en otros tribunales de la Nación, en Mar del Plata, en Río Gallegos, en Bahía Blanca. Ya hubo tribunales que también se han mostrado más propensos a facilitar la sanción de un divorcio cuando las partes lo peticionan, aunque no estén dados los extremos que requiere la norma positiva vigente y expresamente. Claro, sobre todo tomando un caso que, bueno, fue el que más repercusión mediática tuvo en la ciudad y en el país, donde no había hijos de por medio, donde fue de común acuerdo, aparentemente se sentaron y pudieron resolverlo sin tener que esperar esos 3 años que hay que esperar para la ley. Claro, en nuestro Código Civil, nosotros desde el año 87 tenemos 3 tipos de divorcio. Sí. Uno que databa
desde el comienzo del sistema con modificaciones, que es el divorcio contencioso, el divorcio sanción, el divorcio con 1 o 2 culpables. Es un divorcio que prevé 5 causales taxativamente como las que dan lugar a esta petición. Hay una de esas 5 causales que se conoce como injurias graves, que es una causal residual. Toda aquella causal que no encuadra en las otras 4 se la computa como injurias graves y deriva en una sanción de un culpable o 2 culpables. Estos generalmente son los divorcios largos. Estos son los divorcios largos, tienen un trámite oral y están vistos con desfavor de parte de toda la doctrina más moderna, más de avanzada, porque está más que aceptado que es muy difícil que un tribunal al cual vos ves en una audiencia, se llama audiencia de vista de causa, a la cual se llega después de una demanda y una contestación, entre la que media no menos de 1 año o 1 año y medio, pueda realmente llegar a conocer el fondo del asunto. Cada vez hay más autores, doctrinarios, sociólogos, que creen que la responsabilidad, depende de la proporción, es siempre compartida. Y que es muy difícil escudriñar todo en una audiencia de vista de causa en base a un expediente obrado y a lo que las partes digan allí. Claro. A partir de eso fue que en el año 87 se dictó la nueva ley de divorcio que incorporó el divorcio, que es por presentación conjunta en realidad, no es de mutuo acuerdo. Ahora, Bien. si querés, te cuento por qué. Sí, la y el diferencia. divorcio que se denomina causal objetiva, que en realidad tampoco es una causal objetiva pura. Ajá. El divorcio de mutuo acuerdo no es ese el caso en realidad, porque no basta el acuerdo de las partes para divorciarse. Las partes tienen que ir al tribunal y en un trámite, en la provincia de Santa Fe al menos, que se conoce como trámite verbal y no actuado, hacen un escrito conjunto, cada uno con un abogado o puede ser con uno solo, donde expresan que existen causas graves que hacen moralmente imposible la vida en común. Ajá. Esa es una forma que se tiene que cumplir, que exige el Código Civil. Sería como el primer paso. El primer paso y sobre el cual el juez de trámite, que es el juez que va a entender en la causa, es el juez que en un comienzo, en el año 87, se discutía cuál era la facultad del juez, hasta dónde podía indagar, porque se presentaban y decían, sí, somos Gustavo y Anita, nos queremos divorciar, no podemos vivir más en común. Y valía el criterio del juez, cuándo era una causa grave que hiciera moralmente imposible la vida en común. Hoy en día eso quedó totalmente de lado, vos llegás a la audiencia, el juez se preocupa en saber si las partes saben lo que es un divorcio, Claro. saben los resultados y efectos del mismo, y enseguida te llama a una segunda audiencia, lo que da lugar a otro debate. Si es necesaria esa segunda audiencia, que tiene que tomarse en un plazo de entre 60 días y 90 días, para que se ratifique la voluntad de divorciarse. Claro. Es decir, que no ha mediado reconciliación en el medio. Esto también está siendo criticado hace rato y también ha sido declarada inconstitucional la norma. Tal cual. Todo esto se quiere flexibilizar o de alguna manera simplificar con el nuevo código. Si querés, Anita, compartimos unas plaquitas para entender un poco más y de paso aprovechamos a Antelo para que a lo mejor nos resuelva alguna duda que nos vaya surgiendo sobre la marcha. Pero bueno, vamos a lo más importante. Un poco el disparador nuestro, que fue el divorcio. Bastará con que uno de los cónyuges quiera divorciarse para disolver el vínculo, ¿no? Además, no será necesario decirle al juez por qué, ni esperar 3 años, que era un poco lo que explicaba recién él, el motivo, ¿no? No va a hacer falta decirlo acá. Convenios prenunciales, esto también se va a tener en cuenta, que se van a poder celebrar antes de casarse, un acuerdo para mantener separados sus bienes, algo que hoy no se permite, ¿no? Ok. Mirá vos. Después, también la reforma del código implica también la posibilidad de que haya uniones convivenciales, ¿no? ¿Ya está? Se considerará de esta manera a una relación afectiva de carácter singular, pública, notoria, estable y permanente de 2 personas que comparten un proyecto de vida en común, que también pueden ser del mismo sexo. Acá hay que hacer un paréntesis y decir que el nuevo código comprende también la ley aprobada del matrimonio igualitario el año pasado, ¿no? Sí. Bueno, después avanza sobre adopción también con una gran cantidad de novedades que simplifican este tipo de trámites, tratamiento igualitario y reproducción asistida. Nos quedamos con los primeros puntos, ¿no? El de divorcio, el de convenios prenupciales y el de uniones convivenciales. Bueno, son 3 temas. Empecemos de atrás para adelante. Uniones convivenciales. Es uno de los temas que más se viene reclamando que se legisle. Es el conocido concubinato. Ajá. El concubinato, como vos dijiste, es la unión de 2 personas, pública, notoria, contrato de pareja y demás, que no está receptado legislativamente y ha generado
arduos debates en cuanto a si tiene que ser receptado o no, y en su caso, cómo. ¿Por qué si tiene que ser receptado o no? Están aquellos que dicen, justamente, el que vive en concubinato quiere estar al margen de la ley, no quiere estar sujeto a norma alguna, quiere vivir con su afecto, con su pareja de amor y no someterse a norma. Por el otro lado, estamos los que sostenemos, o los que adherimos a los que saben mucho, a doctrinarios importantes, que creemos que es injusto, es inequitativo, que no pueda haber ningún tipo de previsión de derecho de fondo y no meramente regional o en Capital Federal las uniones de hecho o en Santa Fe como lo regularan o en Córdoba, sino un régimen de fondo a nivel nacional que permita adherirse a este sistema. Por ejemplo, el concubinato ya está totalmente aceptado, la normativa previsional así lo establece, que los concubinos tienen derecho a pensión, uno del otro. Bueno, esto que es claro no era claro, esto empezó... la doctora Kemmelmayer de Carlucci en distintas charlas siempre cuenta lo mismo. El derecho laboral, previsional y el derecho de familia son los derechos que más rápido tienen que adaptarse a la realidad social, a los cambios sociales. Porque están continuamente recibiendo lo que le pasa a la gente en la calle y en la vida cotidiana. El gran problema que se presentó en su momento con el concubinato es la legitimación o no de uno de los concubinos ante el fallecimiento. Por ejemplo, en un accidente de tránsito. Por ejemplo, en un accidente laboral de la pareja. Y que esa pareja fuera el sostén económico de ella y de sus hijos. Vos sabés que nuestro Código Civil en principio no permitía, o si no lo permitía el Código Civil, menos los jueces, que pudieran reclamar y accionar los concubinos su derecho a indemnizar el daño moral, a recibir los retroactivos. Bueno, es muy largo el tema, pero te tiro la idea. La idea es que antes, en principio, se veía con desfavor que el concubino pudiera accionar. Luego se permitió a través de un fallo plenario en Buenos Aires que sí, pero para que el concubino pudiera reclamar, la diferencia era que no tenía que haber impedimento de ligamen. Es decir, te decían, vos podés decir que sos concubino de ella o de él siempre y cuando vos no estés casado. Claro. Porque iría de la mano con un adulterio o con una injuria grave hacia el otro cónyuge. Bueno, esto ha quedado totalmente de modé, ha quedado de lado y a esto debe tender la reforma con la cual todavía no cuento, el anteproyecto de Código Civil. Pensá que esto tiene que ser revisado por el Ejecutivo, ser enviado al Congreso y recién ahí veremos cómo sale. Ese es el tema de las uniones concubinales. Tal cual. El tema del régimen patrimonial, de los acuerdos prenupciales. Separando acá lo que es bienes gananciales y la posibilidad esta que se abre de bienes separados. O sea, yo estoy en pareja, me caso, pero como decía el informe, lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Exacto. También se viene discutiendo desde hace mucho tiempo porque nuestro régimen patrimonial matrimonial es un régimen. El latiguillo es único, imperativo, legal, inmodificable y de orden público. Es decir, en nuestro país nosotros tenemos un régimen patrimonial de gananciales restringidos, le dicen, no, de comunidad de gananciales. Todos aquellos bienes que uno adquiera a título oneroso desde que se casó, en principio hay una regla, una presunción iuris tantum, que son gananciales. Por supuesto que las partes cuentan con los carriles procesales para en el momento de liquidar la sociedad conyugal, recalificar los bienes y decir esto que en principio sería ganancial es propio, o a la inversa, esto que es propio es ganancial. Pero hay una regla de prueba que está contenida en el Código Civil que dice que se presumen gananciales. Y uno no podía hacer un acuerdo que modificara ese régimen. Y si lo hacía no valía, es nulo. Ahora, aparentemente, el anteproyecto permite que las partes puedan elegir un sistema u otro y si no dicen nada, va a seguir siendo un régimen residual que va a ser el de ganancialidad.